Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al curso Diagrama en Arquitectura, Introducción a Grasshopper del Instituto de Arquitectura. En este breve video introductorio al curso voy a presentar bastante esquemáticamente una aproximación a la idea de diagrama en arquitectura, como para que podamos hacernos una idea de cómo es que opera Grasshopper cuando hablamos de arquitectura y de proyecto arquitectónico. Hay una frase muy interesante que plantea Stan Allen que dice que el diagrama es la herramienta arquitectónica más condensada y poderosa para pensar acerca de la organización. Y esa palabra, organización, es clave a la hora de pensar el diagrama en arquitectura, porque justamente creo que es lo más importante en términos de que el diagrama, más allá de la forma, más allá de la materialidad, más allá de las técnicas constructivas con las cuales se puede llevar a cabo el proyecto, el diagrama se ocupa fundamentalmente de la organización del proyecto. Y vamos a ir viendo a qué nos referimos con eso. La noción de diagrama en arquitectura es una discusión relativamente nueva, reciente en el ámbito académico, y sienta sus bases en una visión abstracta de la disciplina en la que las ideas fundamentales de la misma resultan centrales. Estos son algunos de los libros más recientes, se podría decir, de hace 10, 15 años, que exploran los alcances del diagrama en arquitectura. Y como ven, 10 o 15 años es muy poco tiempo en una historia disciplinar de la arquitectura que es milenaria, ¿verdad? Entonces es interesante tener en cuenta que existen muchos textos. Estos son solo algunos, es una serie de textos muy interesantes que por supuesto les recomiendo, en donde los tres primeros son textos más bien monográficos, en donde en el primero Greg Lynn, en el segundo Peter Eisman y en el tercero Jesse Reiser y Nanako Umemoto exponen su trabajo, muestran sus proyectos, a la vez que van construyendo ideas respecto de el proyecto, la forma, la organización y sobre todo el diagrama, ¿sí? El texto de Greg Lynn resulta seminal porque es muy teórico y fundacional, digamos, de muchas de las ideas con las que después se van a trabajar muchos de estos arquitectos. El trabajo de Peter Eisman incluso aún más. Peter Eisman, recuerden que fue profesor de Greg Lynn. Y el trabajo de Reiser y Umemoto da una vuelta respecto de la noción de diagrama, porque exploran las posibilidades o las potencias materiales del diagrama. Entonces se trata más bien de un diagrama material, el cual opera en el texto de Atlas of Novel Tectonics de Reiser y Umemoto. Y el último libro, que es el que más recomiendo para aquellos que están interesados en la idea de representación y el diagrama en arquitectura, es un libro de Marc García, que es una recopilación de textos de las últimas décadas, en donde se exponen ideas sobre el diagrama, entre obviamente los que están Peter Eisenman, pero también está Patrick Schumacher, está Bernard Schumi, ¿sí? Otros arquitectos que también se han ocupado del tema de la representación del diagrama en profundidad. Y el diagrama, ante todo, es un dibujo, ¿sí? La disciplina de la arquitectura, como práctica notacional capaz de dibujar el proyecto, podríamos decir que se funda hacia 1450 durante los acontecimientos que dieron lugar al Renacimiento, entre los que por supuesto estaba León Battista Alberti y su trabajo con las proporciones en su obra arquitectónica, en sus proyectos. Esto no quiere decir que con anterioridad al Renacimiento no existiera el proyecto, pero es durante este proceso de transformación cultural que la noción de proyecto emerge como una pieza fundamental y una práctica capaz de ser sintetizada y expresada por el arquitecto. Esta condición se da gracias a la sofisticación en las técnicas de dibujo y representación, como es el caso del Descripto Urbis Romae, que yo invito a que busquen por ahí de qué se trata, pero básicamente es un texto de Alberti que reconstruye en clave de código el mapa de Roma, ¿no? Es una manera, uno puede, a partir de seguir las instrucciones de un texto, reconstruir el mapa de Roma, y esto es una especie de revolución técnica porque justamente permite pensar la representación de una manera codificada o incluso parametrizada según algunos, como es el caso de
como lo presenta por lo menos Mario Carpo en uno de sus textos. Somol explica con claridad cómo el diagrama ha tomado el lugar del dibujo desde la segunda mitad del siglo XX, incluso hasta nuestros días, ¿no? En este texto, que es el Dummy Text or the Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture, que es la introducción al libro de Eisenman, Diagram Diaries, él presenta cómo el diagrama ha ocupado un poco el centro de la discusión arquitectónica actual y de los últimos 50 años, podríamos decir, y ha resignificado sus objetivos de cara al proyecto. Así que recomiendo mucho que puedan leer este texto, se consigue seguramente por internet, y es muy interesante, es un texto extenso, pero que es una especie de síntesis del problema del diagrama en la arquitectura, muy lindamente presentado. Pero además Somol deja claro que la noción de diagrama es definitivamente más problemática que la de dibujo, dada la ambigüedad con la que el término es utilizado, ¿no? La idea de dibujo, casi todo lo que es una traza sobre un papel, digamos, uno lo puede decir que es un dibujo. Pero lo interesante del diagrama y esta explosión o esta especie de surgimiento a partir de los 80 y los 90, que es cuando lo digital en arquitectura empieza a tener mucho más peso, empiezan a hacerse experimentaciones y algunas investigaciones muy interesantes con lo digital en arquitectura. Lo interesante que sucede ahí es que el dibujo ahora es tanto digital como físico, entonces no se sabe muy bien si un render es un dibujo o no, e incluso empiezan a aparecer este tipo de imágenes como la que produce Peter Eisenman hacia el 97, que es una imagen en donde hay un render, pero sobre el render hay un dibujo de una planta, pero también hay como una especie de matriz geométrica que organiza ese dibujo, ¿no? Entonces empieza a construirse la idea de no solo un dibujo, que es simplemente la traza de algo sobre un papel o sobre un soporte, sino que empieza a aparecer la idea del diagrama que empieza a involucrar otras cuestiones que tienen que ver tanto con la forma como con la organización, la representación, etc., ¿no? Bueno, voy a tratar de explicar lo más brevemente posible que el diagrama solo se lo puede comprender como comportamiento, ¿no? Lo cual involucra una visión materialista de la disciplina y vuelve el diagrama una herramienta proyectiva de cara al proyecto como una práctica cultural, no solo disciplinar. Hagamos un breve comentario sobre el materialismo filosófico, que por supuesto es un tema mucho más vasto, ¿sí? Acá lo estoy resumiendo, seguramente erróneamente, pero como para introducirnos en esta idea, ¿no? El materialismo viene a proponer la idea de que no existen las esencias, es decir, que el mundo es producto de una serie de evoluciones y conjunciones que poco a poco forman los objetos animados e inanimados de manera progresiva. No existe una esencia del hombre, sino que él mismo es producto de milenios de evolución e intersección con su medio ambiente, y de este modo el mundo existe más allá de nosotros, más allá de que tengamos una idea del mismo. Hay un libro muy interesante de Manuel de Landa, en el cual él expone que todo es organización, ¿no? Entonces, digamos, así como vemos acá formaciones de lava volcánica, organismos microcelulares o incluso organizaciones políticas humanas, todas son organizaciones y todas lidian con distintos aspectos del mundo, operan en distintos planos del mundo, ¿no? Algunos en el plano material, otros en el plano social, otros en el plano de los microcelular, ¿no? Pero todas son organizaciones, y un poco de ahí deriva la idea de materialismo, que todo de algún modo está conectado y funciona a través de organizaciones múltiples. Lo que el materialismo implica es que es posible construir las ideas, ¿sí? Eso es lo que a nosotros como arquitectos creo que debería interesarnos. Es decir, desarrollar un proyecto no se trata tanto de tener una idea, ¿no? De que se me ocurra algo, sino que es factible de construirse esa idea, ¿no? Progresivamente y de manera sistemática. Este es el concepto central de la idea de diagrama, ¿no? La posibilidad de entender que un diagrama no es una inspiración, sino que es una construcción, ¿no? Y hay varios ejemplos de esto. Este es un trabajo de John Fraser, que en los 90 publicó un libro en el cual
muestra cómo sistemáticamente el diagrama puede operar para generar forma, ¿no? Una especie de diagrama generativo. Así, el diagrama podríamos decir que se posiciona dentro del campo instrumental de la arquitectura, no solo como un modo de representar, es decir, no digo instrumental en un sentido peyorativo, sino al contrario, es un instrumento que nos habilita a pensar y hacer, pero también es un modo de hacer proyecto, ¿no? Y es capaz de operar en el plano de la contemporaneidad disciplinar al tiempo que se relaciona con sus conceptos más originales, con sus problemáticas más iniciales, ¿no? Y de esta manera el diagrama de algún modo nos permite generar linajes, que esto es algo muy interesante y creo que es también central en la idea de diagrama, justamente por todo lo que hablamos antes del materialismo. Y uno puede encontrar en las prácticas proyectuales, sobre todo de la arquitectura, que es una disciplina tan vasta y tan antigua, que existen diagramas que a lo largo de la historia se repiten, ¿no? Uno podría pensar que existe un hilo conductor entre Meissonier, que fue un arquitecto francés del siglo XVIII, existe un vínculo con las experimentaciones que Greglin desarrollaba en los 90, ¿no? Y también existe un vínculo con Jesse Reiser y Nanako Umemoto cuando proponen este proyecto de terminal portuaria en Kaohsiung, en China, ¿no? Entonces, todo esto, si bien no es evidente, uno, entendiendo cómo funcionan los diagramas de estos objetos, podría encontrar vínculos que no se limitan solamente a la forma, es decir, a la manera en la cual efectivamente este objeto aparece, sino que tienen que ver con cómo se organizan internamente. Y eso es algo que vamos a ver justo ahora un poquito más adelante. Partamos de la base de que todo diagrama arquitectónico contiene, en estado de latencia, un comportamiento organizativo, lo cual implica la posibilidad de engendrar variaciones y transformaciones e incluso proliferaciones geométricas, ¿no? Eso es como, pensemos el diagrama como algo que es una fuerza activa, ¿no? Capaz de variar y transformarse. No es una figura estática, no es una idea congelada, sino que es un objeto factible de transformarse y modificarse. A la vez, el diagrama posee una normativa interna, las reglas que lo legislan. La normativa de este comportamiento organizativo es lo que define la singularidad del proyecto, aquello que lo vuelve una organización única, ya que cada proyecto posee su propia legislación interna, ¿sí? Y esta legislación interna es el sistema de reglas que da lugar a la aparición de la forma. Y con eso, y en eso en particular, es súper interesante Grasshopper, porque justamente lo que permite es construir una legislación interna de la forma. Y después esa legislación interna puede variar, puede transformarse, pero ya existe una especie de sustrato sobre el cual el diagrama opera. Esta normativa interna del comportamiento organizativo puede ser explicitada a partir de la definición de una serie de reglas que constituyen la estructura general, las leyes que gobiernan su forma, los elementos que lo componen y las razones lógicas por las cuales se organiza de ese modo en particular. A partir de esta normativa podremos proponer hipótesis respecto de la singularidad del proyecto arquitectónico, porque acá hay una cuestión muy importante. El diagrama, de alguna manera, contiene un código interno que determina cómo sus partes se vinculan, y variando una u otra normativa o legislación interna, la forma se modifica. Por eso decimos que es algo activo, ¿no? El diagrama siempre está en potencial movimiento, ¿no? Lo cual vuelve muy interesante la cuestión de la singularidad, es decir, ¿qué es lo que hace un proyecto único? Bueno, una determinada normativa interna, y descubrir cuál es esa normativa interna, o más que descubrir, construir cuál es esa normativa interna, resulta muy interesante. Por eso comprender el diagrama como comportamiento alude a la potencial capacidad de las organizaciones arquitectónicas de transformarse, ¿no? Siempre como una especie de geometría activa, pudiendo así determinar su organización como activa, dinámica y cambiante. Bueno, Greglin dice que el concepto dinámico de arquitectura, sin embargo, asume que dentro de cualquier forma hay inflexiones que direccionan el movimiento y provocan e influencian a que las fuerzas se desplacen por encima, por abajo y alrededor de las superficies.
la forma es el ámbito para el cálculo de múltiples fuerzas, ¿no? Fíjense que acá Greg Lynn diferencia el cálculo de estas múltiples fuerzas de la forma, ¿no? Es como que dice que la forma es como el sustrato sobre el cual esta normativa, esta especie de sistema que gobierna el diagrama, opera, ¿no? Y es capaz de moverse y transformarse. Bueno, Greg Lynn menciona que el proyecto arquitectónico puede ser comprendido como dinámico, es decir, contenedor de fuerzas activas capaces de producir transformaciones organizativas por medio de la manipulación estratégica de su normativa interna. Y estos son algunos de los experimentos que hacía Greg Lynn en los 90, que son como estas piezas que son factibles de variar y que no hay una única pieza, ¿no? Uno podría ver abajo a la izquierda que aparece casi un círculo. Bueno, eso no quiere decir que todo venga de esa forma, sino que es una pieza que puede ser de cualquiera de estas maneras. Lo que importa en este sistema es la normativa interna del objeto, y no tanto la forma final a la cual uno arriba. Y este modo de comprender las organizaciones arquitectónicas justamente pone en suspenso la forma final, y hace foco en las relaciones geométricas que determinan su modo de aparecer. De este modo el diagrama resulta un instrumento más preciso para analizar, manipular y construir proyectos, ¿no? Como es el caso de, nuevamente, Peter Eisenman, en este proyecto en donde el diagrama va construyendo un sustrato y eventualmente de ese sustrato emerge un edificio que podría seguir cambiando, podría modificarse, podría seguir estirándose, y así todo, esa normativa, esa manera de plegar esa superficie es lo que vuelve al proyecto una singularidad. Bueno, eso en síntesis fue todo, este primer videito. La idea de este curso es que vamos a utilizar un software que resulta muy pertinente para interpretar la normativa interna de las organizaciones arquitectónicas, que se llama Grasshopper. Y primero vamos a ver su interfase, vamos a explorar algunas cuestiones de su funcionamiento muy básicas. Después vamos a desarrollar un ejercicio que implica la construcción de organizaciones variables lineales. Luego vamos a hacer algo similar pero con organizaciones superficiales, y al final vamos a desarrollar un diagrama de una especie de pabellón, ¿sí? Una especie de cubierta que puede variar, que puede manipularse y cuya normativa interna está abierta y la vamos a poder trabajar. Entonces un poco la idea es que el diagrama es una mezcla entre un dibujo, forma, organización, es el lugar en donde se intersecan todas esas cuestiones centrales de la arquitectura y que a la vez está todo muy expuesto, ¿no? El diagrama, algo lindo que tiene el diagrama es que expone todo el tiempo su organización, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver en este breve curso sobre el diagrama en arquitectura. Así que nos vemos en el próximo video.